Saludos amigos de Principalmente, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de interés jurídico e institucional. En esta ocasión nos acompaña la distinguida jurista argentina, la profesora Miriam Mabel Ibanega. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por seguir la fidelidad de este programa educativo que tiene un objetivo fundamental, que es llevar la educación de una rama de las ciencias sociales tan importante como lo es el derecho. El derecho incide en todos los actos de nuestra vida. Ahí está el derecho. Hoy nos sentimos sumamente complacidos de contar, tal y como lo había anunciado el licenciado Ramón Núñez, con una invitada internacional, una especialista en Derecho Público, una académica, una persona con un excelente background. Se trata de la doctora Miriam Mabel Ibanega. La verdad que para este programa principalmente constituye, doctora, un honor contar con su presencia. La doctora Miriam Mabel Ibanega, además de ser una académica en Argentina, donde básicamente se ha destacado por impartir docencia de Derecho Público en las universidades de mayor prestigio en la hermana República de Argentina, como son la Universidad Austral, la UBA, la Universidad Matanzas, así como otras universidades del interior. Además de ello, la doctora Ibanega en República Dominicana ha tenido una excelente participación en centros académicos de la categoría de Funglode, donde ha participado en la mayoría de los posgrados que se imparten en Funglode en Derecho Administrativo.
así como también en la Universidad Católica Madre y Maestra. Precisamente la hemos aprovechado, su presencia aquí en el país, porque en estos momentos ella se encuentra impartiendo una maestría en la Universidad Católica Madre y Maestra, precisamente de Derecho Administrativo. La verdad, doctora, que para nosotros es un gran honor contar con su presencia aquí principalmente, y quisiéramos de paso inmediatamente que usted nos explicara cuál ha sido su experiencia en estos años que ya usted tiene viniendo a República Dominicana, y que aquí en nuestro país hace unos años se ha iniciado una reforma del Estado dominicano que ha tenido una repercusión sobre todo en las instituciones públicas, y se han incorporado leyes novedosas como la del procedimiento administrativo. Y usted como una experta en la materia, ¿cómo usted considera que ha sido el proceso de evolución y consolidación de todo este proceso de reforma que se ha venido construyendo en nuestro país? Muchas gracias por estar acá. Siempre es un placer estar en este país, fundamentalmente por su gente. Este país tiene un capital humano realmente admirable. Y cuando uno viene a República Dominicana se siente bien tratada, y esto es muy importante. En base a lo que usted me pregunta, República Dominicana ha tenido un avance progresivo y multiplicador, le diría, con un efecto multiplicador a nivel del derecho público. Esto ha sido obra fundamentalmente de propios profesionales del ámbito local que han sabido entender la necesidad de que el derecho público tomara el lugar que le corresponde en la actividad de la sociedad. Generalmente uno piensa que el derecho administrativo o el derecho constitucional son esas disciplinas que se estudian en una carrera, en una licenciatura, para aquellos que se van a recibir de licenciados en Derecho o en Ciencias Jurídicas. Y la verdad es que es necesario entender que estas disciplinas son disciplinas que se forjan fundamentalmente a partir de la sociedad. Esto no le diría que tiene un tiempo de nacimiento o una fecha de nacimiento. Ha sido una evolución del Estado, del llamado Estado de Derecho, que ha obligado a que la Constitución y las normas emanadas de la Constitución, las normas del legislativo, los propios poderes ejecutivos, se fueran adecuando a un ordenamiento jurídico que mira a la sociedad. Entonces, República Dominicana en los últimos años ha batallado contra este enquistamiento que uno podríamos decir del derecho público, y ha batallado también con una concepción del derecho privado que podía ser de utilidad para todas las manifestaciones privadas o públicas. La Ley 107 de este año de procedimientos administrativos, la Ley de la Función Pública, la 41 del 2008, como para nombrar algunas, la ley, justamente la reglamentación a nivel de administración pública y de administración financiera, vienen a consolidar un camino que en realidad hace un tiempo que se están dando. Creo que es esencial para el profesional del derecho, para cualquier otro servidor público que no necesariamente sea licenciado en ciencias jurídicas, y para la sociedad, entender que el derecho administrativo está al servicio de todos. Esta es una noción que creo que además con el tiempo va a ir profundizándose. Imagínense, en la Ley de Procedimiento Administrativo, que todavía no se aplica, se va a aplicar dentro de un tiempo, están previstos principios generales de todo procedimiento que la administración pública instruya, más los derechos que corresponden a esos principios. Entonces, la defensa en un procedimiento administrativo, la posibilidad de tomar vista de un expediente, la exigencia del acceso a la información, que ustedes también ya la tenían relativamente prevista, son derechos
que por un lado se instituyen como principios constitucionales, pero por el otro lado pasan a ser una herramienta fundamental para que el ciudadano no se sienta excluido de la administración, que además se interese por la administración. Mire, hay quizás un error a veces en cada uno de nosotros de tratar de concebir a esta administración pública que uno no la puede identificar a veces, pero generalmente dice, bueno, lo visible son los ministerios, los organismos públicos, los que dependen del Poder Ejecutivo, y tomarlos como el enemigo, el que está enfrente. Entonces voy y lucho contra la administración. Esto es lo que de a poco hay que empezar a enseñar. Primero a la propia administración, que la administración no debe mirarse hacia adentro, la administración debe mirarse hacia afuera. Debe siempre estar pendiente del otro. Y el propio ciudadano entender que la administración tiene una estructura, tiene un presupuesto limitado y que cada uno de los servidores públicos son seres humanos también. A veces uno separa, ¿no? Es el servidor público, pero no es ser humano. Es una interrelación, cuesta mucho. Por supuesto que cuesta mucho. Esa interrelación, profesora Ibanega, entonces se daría cuando esta administración se rige por unos principios, cuando se promueven buenas prácticas de la administración pública y cuando en esa relación el ciudadano no tiene, digamos, trabas innecesarias en esa relación con la administración, para que haya esa suerte de diálogo que usted plantea. Pero hay un tema que usted señalaba que es cómo esto tiene mucha importancia también para los servidores públicos, el interés del ámbito del derecho administrativo. Ya usted tiene una experiencia en nuestro país a través de los distintos cursos de posgrado y maestría. ¿Y cuál es el perfil de las personas que se muestran interesadas en profundizar sus conocimientos en el ámbito del derecho administrativo? Fundamentalmente servidores públicos. He tenido muchos alumnos servidores públicos. En este momento, por ejemplo, le diría que prácticamente el 80%, 85% son servidores públicos. Esto habla muy bien de ellos inclusive a nivel personal, con total independencia de si el organismo lo designa para concurrir al posgrado o lo hace el servidor público por una necesidad profesional de él. Habla muy bien, ¿por qué? Porque la administración necesita gente capacitada, gente para saber interpretar, personas que sepan interpretar el problema jurídico, que sepan interpretar la necesidad. Y entonces este tipo de maestrías lo que les da es una mirada de todo el manejo, no solo de la administración. No solo se ve administración, se ve poder legislativo a través de las leyes, se ve poder judicial a través del control sobre la administración. Usted sabe que incluso cuando se habla de la buena administración, que suele estar incluido en muchas constituciones, la famosa gobernanza también. Entonces esto del buen gobierno o la buena administración, fíjese usted que hay un dato que es esencial, que son los recursos humanos. Usted puede tener la ley de procedimientos más perfecta de la historia, tener una estructura en un papel que realmente le diría que combine presupuesto con competencia, pero si no tiene seres humanos que puedan llevar a cabo el procedimiento y que esa estructura la ponga en funcionamiento, le fracasa. Entonces el ser humano es esencial en la administración, tanto como receptor como el que gestiona. Por eso es muy importante la capacitación y lamentablemente a veces los organismos públicos no toman en cuenta esta realidad. Uno quizás tendría que hacer un estudio general de la estructura de las administraciones. Usted sabe que es común que en las legislaciones, República Dominicana lo tiene en su ley de función pública, los otros países exactamente lo mismo, es común que usted distinga entre el servidor de carrera administrativa, el servidor de libre nombramiento, aquel incluso que se puede regir por una norma de derecho privado, el temporario o el transitorio. Y
Cuando uno va a las normas, generalmente encuentra sistemas de incorporación a la función pública, estrictos, con concursos, con capacitación, pero muchas veces razones de presupuesto hacen que, la verdad, queden muy buenas intenciones esas normas. Esas normas quedan generalmente en el papel. Sí. Ahora bien, doctora, parece que es un movimiento que se viene dando, este proceso, en todos los países de América Latina. Y República Dominicana, tal y como usted lo ha expresado, se ha ido manifestando en ese sentido, tanto con la creación de nuevas normas como con la implementación de la misma. Ahora, la administración pública en los últimos años se ha venido creando la carrera de la administrativa, lo que le da a los empleados públicos mayor estabilidad. Y usted sabe que en los países nuestros, debido a los vaivenes de la política, existe una inestabilidad latente en la función pública, porque todo depende de que si el incumbente que viene entiende que tú no eres del partido al que él pertenece, y no importa que tú seas un empleado A, para salir de ti, sencillamente bajo el pretexto de conveniencia en el servicio. Yo no sé si eso también se aplica en otros países, pero aquí eso se da con mucha frecuencia. No sé en su país y en otros. Mire, es una constante, es un gran problema los límites entre la política y la administración. Hay zonas grises, hay evidentemente una interacción entre la política y la administración que no se puede negar en ningún lugar del mundo. Ahora, nuestras administraciones exigen capacitación y carrera, por lo menos hasta determinados cargos de la estructura administrativa. Y esto, a su vez, obliga a los concursos o a los sistemas de selección del personal en base a la capacidad. Lo que usted marca, este vaivén político, que generalmente no se dice en una forma, en un acto administrativo tan franco, en una forma tan sincera, suele estar escudado atrás de normas de emergencia pública. Problemas presupuestarios, es el primer argumento que se tiene. Como usted sabe, los gastos son ilimitados y los recursos limitados. Entonces, como decimos en la Argentina, siempre el hilo se corta por lo más débil. En este sentido, entonces, cuando hay que restringir el gasto público, el primer sector que se restringe es el del servidor público. Entonces, le diría que hay dos caminos paralelos. Por un lado, hay desconfianza del político de instalar una carrera administrativa que lo trascienda, pero porque hay un desconocimiento de la utilidad del servidor público para cualquier político sin distinción del partido al cual pertenezca. Hay, como le diría, una consideración banal de la administración. ¿Para qué voy a tener a alguien, una persona con una carrera permanente que además tiene estabilidad y me va a resultar muy difícil removerlo? Pero no se toman en cuenta las ventajas de esa estabilidad. Exacto. Porque ¿cuál es la curva de aprendizaje? Pero ahí hay, además, doctora, ahí hay algo que subyace, sobre todo en los países latinoamericanos, y es el clientelismo. Totalmente de acuerdo. Clientelismo político, que incide de manera determinante. Clientelismo y caudillismo son las dos características que van de la mano. A ver, usted no va a poder sacar el clientelismo de nuestros países, pero lo puede reducir siempre a partir de un personal capacitado, de un personal que se vaya formando. No obstante ello, también hay que tener en cuenta que la estabilidad no tiene que ser el único sistema en una administración pública. Es necesario siempre algunos cambios, aquel personal técnico que le puede agregar algo nuevo a la administración. Hay un criterio que viene de la administración burocrática de Max Weber, que está dado porque
El burócrata es el servidor público especializado y profesionalizado en la administración, en la burocracia. Y una de las críticas que se le ha hecho a la teoría de Max Weber y a Max Weber justamente consiste en la apropiación del cargo. El burócrata se apropia del cargo. Tengo estabilidad, no necesito capacitarme más. Tengo estabilidad, puedo hacer uso y abuso de mis licencias. Puedo dar un mal servicio. No interesa total. Para poder removerme hay que iniciar un sumario, un procedimiento disciplinario, etcétera, que además demora su tiempo. Entonces, los vicios de la estabilidad, porque la estabilidad tiene sus vicios, deben ser contrarrestados con medidas efectivas. La buena administración, la eficacia y la eficiencia tienden a eso, exigiéndole al servidor público capacitación, fundamentalmente, evaluándolo objetivamente, no subjetivamente, exigiéndole productividad en relación no al político, a la sociedad. Pero para eso, desgraciadamente, usted tiene que tener una decisión política. Toda administración parte de decisiones políticas. Por eso la administración también se dice que es la ejecución de la política pública. Parece que hay entonces una clara relación entre el desarrollo del derecho administrativo y la calidad de la democracia. Totalmente, es que el derecho administrativo contribuye a la democracia, entendiendo a la democracia fundamentalmente a partir de la participación, desde la participación. Una democracia que lo que va a demostrar es transparentar las decisiones políticas además. El derecho administrativo actual contribuye al sistema democrático, pero lo contribuye no porque con el derecho administrativo se estatice, al contrario, el derecho administrativo se ubica como una disciplina que estudia el derecho del ciudadano que debe ser cumplido por y los medios que se utilizan para cumplir con el derecho del ciudadano. Es un equilibrio difícil. Mira, es como el equilibrio entre los derechos. Los derechos fundamentales, que en este momento son el alma del derecho administrativo, generalmente colisionan. ¿Cómo equilibrar el derecho de la protesta social con el derecho de transitar libremente, cuando la protesta social me interrumpe el tránsito? Este es un conflicto permanente, donde la administración seguramente esté involucrada. Pero ¿cómo está involucrada? Bueno, ¿tomó medidas preventivas? Hay medidas sancionadoras administrativas, independientemente, por supuesto, de que cuando estoy involucrando derechos necesito una intervención judicial. Hay sistemas real de arbitrajes, sistemas donde a través de audiencias públicas se puedan expresar aquellas quejas que... Es un cúmulo de situaciones. Pero cuando uno se pone a ver, dice, bueno, puedo tener derechos fundamentales en conflicto. ¿Cómo actúa? El Poder Judicial tendrá una actuación, el Poder Legislativo otro, pero ¿cómo actúa la administración? Entonces, evidentemente, es un juego constante, democracia, derecho administrativo, democracia, porque en el medio están los derechos humanos. Es importante. Doctora, vamos ahora, después de esas explicaciones tan brillantes suyas y también tan asequibles y entendibles, vienen de una maestra, indudablemente. Mire, doctora, en la administración se le tiene, obviamente, como con poderes exorbitantes frente al ciudadano. Y generalmente cuando se producen algún tipo de contrato, vamos a decir, entre un ciudadano, una corporación privada y el Estado, cuando se trata de servicios, concesiones y eso, muchas veces el Estado, aún habiendo firmado ese contrato y ese contrato pasando por todos los requisitos legales de licitación, compras y contrataciones, el Estado de buenas a primeras decide de manera unilateral romper ese contrato
aún violando esta norma, esta máxima universal de derecho privado, que también se aplicaría en derecho administrativo, que es el pacta non servanda. Exacto. Queremos que usted nos enfoque, nos haga un enfoque de esa relación entre la administración y el ciudadano, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hablábamos, doctora, de su visión, que usted nos dé su visión, y a los amigos televidentes, de esa relación tan desigual que se da del ciudadano frente a la administración. Llegando, bueno, y se piensa de esos poderes exorbitantes, aplastantes, que muchas veces le dan potestad a la administración de decidir unilateralmente sobre un contrato, sobre una concesión, sin que muchas veces haya consecuencias, porque a veces hasta el mismo sistema de justicia como se nota inferior. ¿Cuál es su visión con relación? Mire, el tema del famoso régimen exorbitante de derecho privado, que es el que identificó el nacimiento del derecho administrativo, la verdad es que en este momento le diría que ha quedado, o debería haber quedado, desplazado por el actual Estado de Derecho, que tiende a equilibrar la potestad, especialmente con los derechos de los contratistas. Este tema es tan antiguo, creo que como el hombre mismo. El problema de la relación del Estado con los otros, del Estado a partir de una potestad, donde no es con el ciudadano común, individual, sino que es con grupos empresarios, con empresas, etc. El contrato administrativo siempre tiene que tener un objeto vinculado al interés público. Esto es esencial. Ya sea porque la administración necesita un suministro para su propia organización o porque necesite satisfacer una necesidad pública distinta, una concesión de obra pública, una concesión de servicio público, cualquiera sea, siempre tiene una necesidad pública, pero muchas veces incluso el Estado se olvida de esa necesidad. A partir de la figura del Estado y de la importancia de contar con el privado para la satisfacción de las necesidades mediante contratos, los regímenes jurídicos otorgan potestades a la administración. Acá paso del concepto del Estado específicamente al de la administración, que son poderes jurídicos que se reconocen porque está en cabeza de ella la defensa del interés público. Ahora, como usted bien dice, el problema no está en el poder jurídico que se otorga, sino en cómo se ejerce. No se le podría quitar a la administración pública esa potestad de dejar sin efecto un contrato frente a situaciones extremas, excepcionales, frente al incumplimiento mismo del contratista, o porque se ha modificado la necesidad pública originaria. El problema son las consecuencias del ejercicio de esa potestad y cuando esa potestad se ejerce presionando al contratista. En definitiva, si no se cumple como la administración quiere que se cumpla en un momento determinado, por lo tanto, yo presiono con la revocación. Y le voy a hacer le diría, muy gráfica. En la República Argentina, en la crisis que se desató en el 2001, es una crisis que fue una crisis que no involucró un sector económico, involucró todos los sectores económicos y toda la sociedad, salvo algunos grupos muy particulares, se dicta una norma que renegocia la totalidad de las contrataciones administrativas, que difiere los pagos a los proveedores y que en materia de servicios públicos
renegocia todas las concesiones. Esto motivó, evidentemente, a que el contratista viera la posibilidad de decir, puedo rescindir el contrato porque no acepto la renegociación o sigo con la renegociación. Todos siguieron con la renegociación. Los costos para una empresa privada de una rescisión pueden ser mayores a continuar bajo el régimen de la administración. En este caso, el ejercicio de la potestad se justificaba en una grave crisis. Había que salir de la crisis. Y en cada caso se llegó a cierto acuerdo con los concesionarios. Ahora, la renegociación sigue, la renegociación no ha concluido, los contratistas muchas veces se encuentran en algunas situaciones dificultosas en el cumplimiento de los contratos, pero paralelamente a esto, la administración no ha dejado de tener, Argentina, de cualquier país que me refiera, esa potestad para revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, que son la famosa revocación por interés público. Lo importante acá es la función del legislador. El legislador tiene la tarea esencial de equilibrar los intereses, de equilibrar el interés público y el interés privado. El Estado sin los contratistas no puede mantener el desarrollo económico, social, político, y no puede tampoco satisfacer la totalidad de las necesidades. Necesita del contratista privado. Entonces el legislador debe equilibrar potestad revocatoria, sí, indemnización compensatoria. Una exigencia, una variación del contrato que se considere excesiva porque exceda de determinado porcentaje, posibilidad del contratista de que entienda que está rescindido el contrato porque no lo puede seguir adelante, sin culpa para el contratista. Las excepciones, no pueden convertirse en la generalidad. La emergencia pública se termina convirtiendo en la normalidad de la situación. El día que uno sale de la normalidad de la emergencia pública parece que fuera la excepción. Entonces, lo que es necesario es una regulación y, por supuesto, un poder judicial que evalúe los hechos en relación al interés público, al interés privado y a lo que manda la legislación. Es un ida y vuelta. Usted sabe que hay una tendencia en nuestros países de que el interés público sobrepasa todo el interés privado y que en aras del interés público se avanza sobre los derechos de los particulares. El interés público no es el interés de un gobierno y no es el interés del Estado como persona jurídica pública, es el interés público, involucra el interés de la sociedad. Si usted hiciera una evaluación cuando concluye un contrato y diría, bueno, concluyó el contrato normalmente, que es excepcional, pero vamos, admitamos, ¿no? Concluyó, se ejecutó el contrato. Y usted evaluara, al finalizar el contrato, si se cumplió el interés originario tenido en cuenta, le diría que el porcentaje es escaso. Es muy escaso. Se compró al menor precio posible. ¿Realmente necesitaba la administración lo que compró? ¿Necesitaba esa licitación pública? ¿O respondió a una necesidad coyuntural? Pero hete aquí que tengo una ejecución contractual de varios años. Este es un manejo, le diría, muy delicado, pero el legislador es fundamental. Es necesario un régimen de contrataciones que equilibre los intereses, sin pensar que el contratista privado es un enemigo. En los contratos administrativos se estudia muy poco a veces que el principio general que usted dijo. Todo contrato nace para ser cumplido, no para ser incumplido. Parece que la administración cada vez que celebra un contrato es para no cumplirlo. Este es el principio general. El respeto a lo pactado. El respeto a lo pactado. ¿Cuál es la desviación que usted puede tener? Si dentro de todo conoce la evolución del Estado y salvo casos fortuitos, fuerza mayor, esas situaciones, una teoría de la imprevisión donde la imprevisión no se pudo prever, pues si se pudo prever no es imprevisión.
en estas situaciones, fíjese que el Estado puede hacer uso de sus potestades y ninguna ley se las va a cercenar. Pero en realidad el Estado cuando contrata, ¿piensa en el cumplimiento del contrato? Usted señalaba, doctora, que hay que lograr una especie de equilibrio y que era importante la regulación. Sí, sí. Y mencionó incluso lo importante de una legislación. ¿En qué nivel estamos en cuanto a esa legislación? ¿Contamos con esa legislación? Ustedes creo que necesitan profundizar todo el sistema de contrataciones con un régimen de contratación que detalle puntualmente todos los procedimientos de selección del contratista. Acá todo procedimiento es siempre arreglado. No se puede dejar la libertad a la administración para que decida en este sentido. Si evaluar una oferta hoy con la oferta más conveniente o no. Ustedes tienen una regulación en ese sentido. Es necesario regular los contratos en particular. Y es necesario, ¿sabe qué? También evaluar la aplicación del régimen. ¿En qué el régimen falla? ¿Qué es lo que falla? ¿Falla el régimen? ¿O en realidad es que son demasiadas excepciones al principio general? ¿O en realidad o son demasiados principios y nos quedamos con los principios y nos vamos a la efectividad? Yo creo que República Dominicana tiene que tener una evaluación real de la contratación, cuáles son las deficiencias. Hay algunos estudios muy interesantes a nivel de Naciones Unidas en que marca que las contrataciones es uno de los ámbitos de mayor corrupción, donde se desarrolla la corrupción. Y como usted sabe, la corrupción no es una corrupción que nace y muere en el servidor público, sino que tengo alguien que interactúa. La corrupción siempre es interactuar, son dos, por lo menos dos. Entonces, esta situación de corrupción no la puedo dejar en manos de las convenciones contra la corrupción, pero tampoco lo puedo dejar en manos de los principios generales. Y decir, como yo tengo consagrado un principio de transparencia, todo acto corrupto, estoy cubierta. No, no sirve. Tiene que haber concreción. Y creo que una de las patas de la contratación, en general de la actividad administrativa, pero en particular de la administración, que valdría la pena reforzar en la República Dominicana, es el del control. Usted se refiere a los órganos de control como, por ejemplo... Yo me refiero a los sistemas de control interno y externo. Sistemas de control interno. Yo Cámara de Cuentas... La Contraloría General, General, sistemas de control interno... En cada una de las instituciones. En cada institución, un sistema de control previo que no sea un control previo que burocratice el procedimiento, sino que me permita prevenir. Hay un concepto generalizado de que el control es una casa de brujas, y no es así. El mejor control es el que puede prevenir la irregularidad. Ese es el control efectivo. Entonces, si se cometió una irregularidad, que no se vuelva a cometer. Si la puedo prevenir, mucho mejor. El problema es que cuando usted hace un análisis de las irregularidades y de los problemas que tiene una contratación administrativa, se da cuenta que son problemas, irregularidades, anomalías o simples desvíos formales que se vienen reiterando hace tiempo. Es ahí donde usted se debe plantear, decir, ¿qué hago con el control? ¿Me sirve o no me sirve? Porque el control debe prevenir. Claro. Ahí está. Esta es la primera función. Después usted va a tener distintos tipos de control, posterior, previo, externo, interno. Bien, hay normas que son perfectas, pero que siguen sin ponerse en la práctica. ¿Dónde está la prevención como una de las formas de controlar la actividad administrativa? Creo que ahí estaría el secreto en el cual la regulación de la contratación, la elección de la mejor oferta, el procedimiento más breve, la posibilidad de impugnar una licitación pública, evitar una revocación sin mayor fundamento que el interés público, uno puede a través del control.
La República Argentina, cuidado que también pasa y no es en el único país, hay como un replanteo de los sistemas de control. Y esto quizás porque si uno analizara las causas que llegan a los poderes judiciales, vería que si en forma previa la administración hubiese contado con sistemas de control o modelos de control eficientes, quizás el caso no hubiese llegado a la justicia, porque el contratista o cualquier particular demanda al Estado o porque es el propio Estado el que tiene que iniciar una acción judicial por un cumplimiento, cualquiera de las dos posibilidades. Los organismos de control siempre se caracterizan por pedir eficiencia y eficacia al otro, pero nunca plantearse si ellos son eficaces o eficientes. Usted mencionaba el tema de la evaluación, pero esa siempre como que queda como la tarea pendiente. Se señala, bueno, hay que evaluar, pero parece que el día a día, la marcha de las instituciones, parece que no hay tiempo para... ¿Cómo resuelven las instituciones ese tema de la evaluación? Hay que especializar unidades, hay que incorporarlo a la gestión. Mire, yo creo que el mejor control que se puede hacer es el control que está íncito en la propia gestión. Cualquiera que hemos estado en el ámbito de la administración pública sabe que cuando llega a nuestras manos un expediente administrativo, tiene que el expediente se mira de atrás para adelante, ¿no? Entonces uno empieza a revisar. Hay un control informal, si usted quisiera, pero existe. Informal, pero existe. Habría que capacitar. Habría que establecerle, vuelvo a repetir, no controles que sean obstativos del procedimiento, no ese control que me agregue un nuevo paso y que entonces después burocratice. no. Va a ser Además tengo que difícil tener hacer, una unidad que me tiene el expediente una semana más de lo que en realidad demora. Entonces, además de la licitación, demorar más tiempo de lo que demora, el organismo de control lo demora mucho más. Esa no es la solución. Y acá no le puedo dar una fórmula ideal. Yo le diría que hay que ver cada administración y además detectar cuáles son las áreas de mayor deficiencia. Mire, ustedes tienen, como en el sistema argentino y otros modelos, el criterio de la auditoría o el control posterior, como control de los organismos. En la Argentina fue exactamente lo mismo. El sistema no es malo. A mí cuando me preguntaban, no, pero es mejor el sistema previo. No es malo el sistema. El problema no es el sistema, el problema es el control posterior, no por ser posterior, es inoportuno. Porque ya sucedió. Pero no es inoportuno. Usted lo puede hacer apenas termina la ejecución de un contrato o mientras se ejecuta en el contrato, con lo cual ahí no es posterior a la adjudicación, pero concomitante a la ejecución. Correcto. Usted puede, el problema es ¿qué hago después del control? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve? En aquellos países donde se aplica bien, el control sirve para la toma de decisiones, para mejorar la decisión, para que la próxima vez el procedimiento licitatorio demore menos tiempo, para detectarle a la autoridad y decirle, acá hay un desfasaje, acá cuidado con la comisión de preadjudicación, cuidado con las evaluaciones, ojo con los pliegos de bases y condiciones, con las bases de la licitación pública, porque hubieron impugnaciones. Si hubieran demasiadas impugnaciones, quiere decir que las bases y condiciones no eran claras. Cuidado con la ciudadanía que tiene acceso a la información y empieza a requerir esa información. Para esto, para corregir errores, no es malo el sistema. El problema es que si el sistema sirve o no para nuestras administraciones. Esta es una realidad. Sí, ciertamente. Esa es una de las observaciones que son más latentes, prácticamente en todos los estados latinoamericanos, el que tiene que ver con las compras y contrataciones públicas. Sí. Y es donde usted dice se incuba la mayor corrupción que se da en nuestros estados y que incide de manera negativa en otros aspectos tan importantes como son la salud, la educación, que son recursos que debieran bien invertirse en esos órdenes y que de una u otra manera se pierden en ese espacio. La transparencia, como usted ha dicho, en el manejo de esas licitaciones y de esa compra, debiera ser
el elemento preventivo fundamental. Total. Ahora bien, a pesar de que tenemos los mecanismos, de que tenemos las leyes, tenemos las reglamentaciones, siempre hay forma de saltar esas normas, se la ingenian. Y en apariencia, esas compras, esas contrataciones, en apariencia se hacen por el libro. Pero en el fondo siempre subyace que de una u otra manera se perjudica la administración. Sí. Se perjudica la administración sin que en la mayoría de los casos haya consecuencias. ¿Qué usted estima debiera reinventarse? Mire, ayer le decía a los alumnos de la universidad que hay un dicho, echa la ley, echa la trampa. Por supuesto que la ley no puede prever todos las situaciones de una contratación. Y la ley, además, tampoco va a incidir en la honestidad que tiene el servidor público en la tramitación. Estamos hablando de ética. Usted puede tener un catálogo de todos los valores éticos que en una sociedad se consideran fundamentales para un servidor o para cualquier individuo. Y sin embargo, tener un alto índice de corrupción en contrataciones. La legislación es importante porque la legislación lo que hace es, en cierta forma, transparentar, por supuesto, transparenta y permite la transparencia. No el exceso de legislación o de reglamentación, cuidado. El exceso normativo es tan perjudicial como la omisión normativa. Y siempre la administración tiene que tener un grado de discrecionalidad de actuación. El interés público obliga a esa discrecionalidad en algunas etapas de una contratación pública. El gran problema pasa entonces porque la transparencia, no obstante la ley, es infringida por el servidor público que, con conductas totalmente corruptas, sigue fines distintos. Entonces acá yo le agrego un nuevo elemento en materia de contratación, no solo el control, la responsabilidad. Dígame qué cantidad de funcionarios públicos usted tiene bajo sistema de responsabilidad que sabe que han incurrido en alguna irregularidad que usted puede considerarlo como un acto de corrupción. Le van a sobrar los dedos de la mano. En este país sí creo que la mayoría. Es decir, la responsabilidad del servidor y la responsabilidad del funcionario terminan siendo también un hermoso papel en la formalidad. Doctora, vamos a hacer una breve pausa y seguimos el próximo segmento con Principalmente. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia.
Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos principalmente con la distinguida jurista argentina Miriam Mabel Ibanega. La doctora Ibanega hemos venido conversando sobre el tema, diversos temas del derecho administrativo, el sistema de contratación pública, y antes de la pausa hablábamos de no solo del control, sino de ese otro eje que es la responsabilidad. Hay todo un sistema, diríamos. Entonces, el tema de la responsabilidad significa que haya consecuencias de cuando hay mal manejo, cuando hay alguna actividad inadecuada. Usted conoce la legislación dominicana por sus responsabilidades en las actividades académicas y sabe también que a partir de la Constitución reciente de 2010 ha habido se ha venido completando a través de una serie de leyes lo que sería el arsenal de respuestas desde la administración, la ley de procedimiento administrativo, bueno, la ley de función pública que precedía incluso la Constitución, la ley de contrataciones públicas. Exacto. Y bueno, ya usted nos señalaba que en algunos de esos puntos era necesario avanzar a precisar algo. En este último que usted señalaba, también necesitamos avanzar un poco más. Sí. Usted sabe que recientemente se ha planteado en la Argentina un debate sobre un proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Es un proyecto de ley que tiene sus doctrinarios a favor y en contra, y siempre uno entra en la discusión. ¿Es necesaria una ley de responsabilidad del Estado? Si el Estado es responsable frente al particular por el solo hecho de estar bajo un sistema democrático, los tratados internacionales de derechos humanos. Y la otra pregunta ¿es necesario un sistema de responsabilidad de los funcionarios públicos y los servidores? Cuando en realidad el servidor y el funcionario público está gestionando intereses ajenos porque no son propios. Podemos aplicarle las normas generales, incluso de derecho privado, que son las de gestión de negocios. El rendir cuenta cuando estoy administrando bienes ajenos. Yo les diría que en el caso dominicano hay normas dispersas y hay otras que faltan. Una de las ausencias está dada por la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos y de los funcionarios. Esta responsabilidad que se genera cuando el servidor público ocasiona un daño a la propia administración desde el punto de vista económico. Es lo que se llama el daño a la hacienda pública, otros dirán al erario público, y antiguamente se hablaba del fisco, por este concepto viejo del fisco que está alejado a lo que uno puede entender desde la materia tributaria, ¿no? Que no tiene que ver con la materia tributaria. Entonces, este perjuicio que le puede causar un servidor público al patrimonio del Estado, ¿cómo se dilucida? Bueno, deberían haber procedimientos administrativos breves, garantizado el derecho de defensa, por supuesto la posibilidad de acudir a la justicia para perseguir, analizar qué cantidad de supuestos en los cuales el Estado paga los daños que le ocasiona al Estado, al particular, luego lo revierte, porque tiene la acción de repetición. Contra el funcionario. Contra el funcionario. Usted va a ver que son escasísimos, si no nulos, estos supuestos.
Entonces yo creo que revisaría el tema de la responsabilidad patrimonial de los servidores y de los funcionarios públicos. Luego reforzaría un poco lo que es la responsabilidad disciplinaria. Justamente esto lo hemos hablado con los alumnos de la maestría, que se han mostrado muy interesados. Un procedimiento disciplinario ordenado, un procedimiento disciplinario que no mire hacia adentro de la administración. Fíjese usted, toda empresa privada tiene un régimen disciplinario, siempre. Además, la ley de contrato de trabajo, las leyes de contrato de trabajo prevén que el empleador pueda aplicarle una sanción disciplinaria al trabajador, con los mecanismos que correspondan. Una empresa privada siempre tiene una orden de disciplina. La disciplina está inmersa en la organización. Una familia tiene una disciplina determinada. Después dilucidará usted quién es el que en realidad tiene o no la potestad disciplinaria. Pero hay una disciplina. En el ámbito de la administración, la disciplina no se queda en la organización. El sistema disciplinario debe ser un ejemplo a la sociedad. La sociedad debe ver que un funcionario al cual se le garantiza absoluto derecho de defensa, porque yo no puedo cazar brujas a través del procedimiento disciplinario. De lo contrario suele caer uno y no caer todos los que deban caer. Entonces, una amplia defensa, una importante, le diría, búsqueda de la verdad por parte de la administración, permite, en definitiva, que usted dé un ejemplo a la sociedad. Un verdadero ejemplo. Entonces, hay distintas responsabilidades del funcionario y del servidor. Responsabilidad patrimonial, disciplinaria, la responsabilidad civil, que es la que le corresponde cuando causa un daño a un tercero. Entonces, el tercero puede accionar contra el funcionario, no necesita accionar contra el Estado, pero bueno, es una responsabilidad. Y la responsabilidad penal, fundamental también, fundamental. Por supuesto, a través de los procesos judiciales que correspondan y con jueces que tengan independencia e imparcialidad. El servidor público, el funcionario público debe tener siempre la posibilidad de defenderse. Ahora, tenemos una sociedad que me parece que cada vez más va a exigir la responsabilidad del funcionario y del servidor. Es así. Doctora, excelente. Hemos visto que la doctora Ramona, independientemente de su gran experiencia académica, también tiene una experiencia doctrinaria. Aquí la doctora anda con una de sus últimas obras, ¿no? Sí. Se trata ¿de qué trata usted, doctora? Instituciones de Derecho Administrativo fue, la verdad, una generosidad de un profesor de la Universidad del Externado, el doctor Santofimio Gamboa, que me permitió llegar a la universidad dictando clases y me ofrecieron la edición del libro, y trata de los temas más importantes del derecho administrativo. Calculo que durante el 2014 habrá quizás un segundo tomo o una edición nueva ampliada. Trato los temas del Estado y la relación del Estado con la burocracia administrativa y con los derechos fundamentales, el tema de los servicios públicos, el control público, la función pública y algunos temas específicos en materia de contratación, especialmente los vinculados a la transparencia pública. Excelente. ¿Ese libro ya está de venta? Está de venta en la Universidad del Externado, en Colombia, y algunos alumnos creo que ya lo han pedido a través de Internet. A través de Internet. Bueno, sería interesante que ese libro llegara aquí a República Dominicana. Me comprometí a dejárselo en la biblioteca de la universidad y la próxima vez que venga también lo voy a dejar en la biblioteca de Funglode. Pero ya uno lo puede solicitar por Internet. Sí. Doctora, aprovechando el tiempo que nos resta, en sus contactos con República Dominicana, usted también tengo entendido que participó en el Foro de Derecho Administrativo. Bueno, que ahí tuvo una importante responsabilidad nuestro compañero de programa, el doctor Olivo Rodríguez. ¿Cómo usted valora ese foro? Que déjeme decirle, doctora, el doctor Olivo Rodríguez Huerta es de los fundadores de este programa. Bueno, Olivo es una gran persona. Así es. Es una hermosa persona, realmente. Un excelente una hermosísima ser humano. persona. Tiene una generosidad
que no es común encontrarla en estos días. Así es. Una generosidad académica, profesional, de amistad. Déjeme decirle que aquí en República Dominicana se le considera como el padre del derecho moderno administrativo. ¿Quiere que le diga? Y tienen razón. Sí. Sí. No se han equivocado. Es realmente el padre. La labor que llevó a cabo con el Foro Iberoamericano, al cual también colaboraron otra serie de profesionales de este país, hizo que el derecho administrativo tomara ya, ¿no? Le diría tomara una figura determinada. Son estos, estamos acá. Fue masiva la convocatoria. El trato humano de los 50 profesores fue excelente, pero creo que lo que dejó como uno de los puntos más salientes es cómo los profesores de distintos países, con distintas ideologías, podemos opinar distinto con mucho respeto. Lo que nos interesó fue dejar inquietudes. Esto es lo importante de cualquier docente. Abrir y dar herramientas para que se puedan buscar caminos. Doctora, la verdad es que con usted el tiempo es insuficiente. Con usted necesitamos, como dice Lorenzo, nuestro director, con usted necesitamos 2 horas, 3 horas, y yo creo que son pocas, ¿eh, Lorenzo? Ah, Lorenzo. Como usted viene de manera frecuente al país, quiero que se comprometa con nosotros en una próxima oportunidad. Seguro que sí. A venir a tratar otro tema tan importante como lo que usted ha tratado en el día de hoy. La verdad que para nosotros, Ramón, Olivo, Pedro y un servidor, ha sido un placer tenerlas aquí principalmente. Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Muchas gracias y voy a volver, seguro. Gracias.